Soy Kirtop y esto es 100 huellas de civilizaciones antiguas que pasamos por alto. La momia de Altai y los kurganes de Pacific. Gracias al hielo se conservó la piel de una persona de hace 2500 años, con tatuajes casi borrados, que fueron nuevamente estudiados. Los científicos examinaron las imágenes con diferentes iluminaciones, estudiaron los pigmentos y reprodujeron las técnicas en modelos. Se descubrió algo inesperado. El tatuaje fue hecho por más de una mano. En el brazo derecho hay ciervos y grandes felinos, dibujados con líneas muy finas y anatomía precisa. Ese es el nivel de un maestro experimentado. En el izquierdo, la geometría es más simple y desigual. Probablemente es el trabajo de un aprendiz. Se identificaron varios artistas en un solo cuerpo. El pigmento es hollín común. Las herramientas son una aguja individual para contorno y un peine con varias agujas para aplicar puntos y sombras rápido. Esa combinación explica la textura y profundidad de las líneas bajo el microscopio. Los cortes de la momificación atraviesan los dibujos, por lo que no se conservaron por motivos rituales. Los tatuajes eran parte de la vida cotidiana, un símbolo de estatus, pertenencia a un grupo o individualidad. Las líneas de la piel revelan la organización de la comunidad en la Edad de Hierro. Existen maestros, aprendices y demanda de un ornamento corporal complejo en vida, no tras la muerte. Un libro con sorpresa, una Biblia con un compartimento secreto para un arma de fuego, representa una combinación única de texto religioso y arte armamentista. Este raro artefacto fue hecho para el dogo veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII y tenía un mecanismo para ocultar una miniatura, un arma de fuego en el libro, y el marcador de seda era el gatillo. Es difícil saber si Morosini usó esta Biblia para su propósito original. Sin embargo, su agudeza y cautela quizá contribuyeron a su longevidad. El Dux vivió hasta los 74 años, una edad respetable para esa época. Esta Biblia unía la ingeniería de la época y muestra cómo los poderosos buscaban mezclar autodefensa con objetos comunes. La cama plegable de Tutankamón. En un informe publicado recientemente por investigadores japoneses, se afirma que la cama de campaña única encontrada en la tumba del faraón Tutankamón representa un verdadero avance tecnológico para su época. Esta cama plegable exclusiva, hallada en 1922 por Howard Carter, impresiona por su diseño. Puede doblarse en forma de letra Z. El arquitecto Nyoku Nishimoto, especializado en la historia del mobiliario, destaca su singularidad. Existen modelos más simples de camas plegables, pero esta cama de 3 secciones es especial. Nishimoto dice que los artesanos que hicieron este objeto lograron un milagro de ingeniería. Hasta las patas de la cama, con forma de garras de león, tenían bisagras complejas para plegarse. Esos detalles seguramente surgieron por prueba y error, mostrando la inteligencia y el ingenio de los artesanos. A pesar de lo avanzada que era la cama, es poco probable que el joven faraón Tutankamón la haya usado en la práctica, ya que su salud y su estilo de vida no lo permitían. Los científicos creen que esta cama era parte del tesoro funerario y simbolizaba el confort eterno tras la muerte. Monedas con el Kraken. Estas monedas de plata fueron acuñadas en Siracusa, una de las ciudades más influyentes de la antigua Grecia. El pulpo en las monedas simbolizaba la ciudad, que dependía del mar, dominaba el comercio y poseía una gran flota. Siracusa dominaba rutas, puertos y flota. El mar era su principal fuente de riqueza y poder. Sus monedas se acuñaban con gran detalle. Cada tentáculo fue trabajado individualmente. La composición es equilibrada y la imagen se adapta al cospel. Esto refleja la cultura artística y el mensaje político. El dinero debía inspirar respeto y confianza. Estas monedas circulaban fuera de Sicilia, difundiendo la simbología local. El pulpo también tenía vínculos mitológicos. Criatura capaz de sujetar y controlar. Para una potencia marítima simbolizaba influencia. El libro más antiguo de Europa. En enero de 1962, durante excavaciones en la zona del pueblo de Derbeni, arqueólogos griegos descubrieron un antiguo papiro en la pira funeraria de un noble macedonio. Este rollo, fechado entre 340 y 320 a.C., fue el primero hallado en Macedonia. La UNESCO reconoció el manuscrito como el libro más antiguo de Europa por su valor literario. El rollo hallado se llamó Papiro de Derbeni por su lugar de descubrimiento. Incluye reflexiones sobre rituales religiosos, sobre el destino del alma tras la muerte y sobre un texto poético perdido atribuido al legendario Orfeo, músico de los mitos griegos.
Se cree que el autor desconocido era seguidor de Anaxágoras y escribía para el orfismo de Derbeni, una corriente religiosa monoteísta enfocada en la purificación del alma. El fuego de la pira funeraria preservó los fragmentos del papiro, pero también los dañó gravemente. Científicos extrajeron 266 partes carbonizadas y luego reunieron 26 columnas de texto sin las mitades inferiores de las líneas. La publicación completa del manuscrito descifrado apareció solo medio siglo después. La prueba del canibalismo. La siguiente historia será un poco escalofriante, pero completamente real. Nos sumergimos en la historia potantigua hace 1,5 millones de años. Prepárense para una sorprendente historia de canibalismo entre antiguos humanos. Científicos hallaron en un hueso indicios de que alguien se comió la pierna de un homínido. Lo sorprendente es que el responsable no fue un animal salvaje, sino otro ser inteligente. Es la evidencia más antigua de canibalismo. El hueso se halló en Kenia. Era de un pariente desconocido del ser humano que vivió aquí en tiempos antiguos. Científicos del Instituto Smithsoniano analizaron este antiguo crimen con tecnologías 3D. Nuestros antepasados ocupaban una posición alta en la cadena alimenticia, pero a veces eran víctimas de otros animales. Pero desafortunadamente, los casos de canibalismo entre ellos no eran tan raros. Los investigadores originalmente esperaban encontrar marcas de dientes de animales salvajes, pero en su lugar descubrieron cortes claramente hechos por herramientas. Frecuentemente, esas marcas señalaban entierros rituales o extracción de adornos de huesos. Pero aquí todo indica que el hueso fue procesado como alimento. Es difícil afirmarlo con absoluta certeza, ya que los huesos de los antiguos humanos pudieron haber sido procesados con diferentes propósitos, y podríamos equivocarnos en su interpretación. Este hallazgo sugiere que los homínidos pudieron ser caníbales hace 1,5 millones de años. Da algo de miedo, ¿verdad? Pero así es nuestra historia. Por mucho tiempo se creyó que era la primera momia. La momificación surgió en Egipto en tiempos de los faraones, hacia 2600 a.C. junto con las pirámides y una religión establecida. En tumbas del período predinástico, 4500 a 3500 a.C., arqueólogos hallaron cuerpos conservados artificialmente. Estos hallazgos en Badari y el Alto Egipto no se explican solo por la momificación natural en la arena. El análisis de tejidos reveló resinas, aceites vegetales y antisépticos aplicados al cuerpo antes del entierro. En 2014, un análisis químico confirmó que estas mezclas tienen una composición funcional casi idéntica a la usada en la momificación clásica 1500-2000 años después. Esto significa que las personas experimentaban con la preservación del cuerpo mucho antes de la aparición de los sacerdotes, los textos y los cánones religiosos. También es importante señalar que estos entierros no son casos aislados. Se hallaron rastros de tratamiento de cuerpos en varios cementerios, lo que muestra que era una práctica común, no una excepción. El cuerpo se coloca en una postura específica, se envuelve en tela y se trata con compuestos para retrasar la descomposición. Esto ocurría cuando Egipto aún no era un estado ni tenía poder centralizado. Estos hallazgos indican que preservar el cuerpo fue una acción práctica, no un dogma regional. Más tarde, alrededor de esta práctica, se forma un complejo sistema de creencias sobre el alma, el juicio y la vida después de la muerte. La momificación comenzó como un experimento tan relevante que perduró miles de años y fue pilar de la civilización egipcia. La gran campana de Dama Sedi es considerada la campana más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Myanmar, Dama Sedi, y colocada en la famosa pagoda Shwedagon en Yangon, uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según datos históricos, la campana pesaba más de 290 toneladas, siendo la mayor de su tipo. Sin embargo, tuvo un destino trágico. En 1608, el mercenario portugués Felipe de Brito capturó Yangon y decidió llevarse la campana para fundirla y hacer armas. Durante el transporte a través del río Bago, no calculó bien el peso de la estructura. La campana volcó la barcaza y se hundió hasta el fondo. Desde entonces, no se ha logrado encontrarla, a pesar de numerosos intentos. Hoy en día, la gran campana de Dama Sedi sigue siendo parte de las leyendas y el orgullo nacional de Myanmar. Su historia muestra cómo cultura, espiritualidad y avaricia se mezclan en un artefacto cuyo destino sigue siendo un misterio. Las fortalezas más antiguas del planeta. Tradicionalmente pensábamos que las complejas estructuras defensivas solo aparecieron con el desarrollo de la agricultura,
pero ahora todo es diferente. En Siberia hallaron 10 fortificaciones de cazadores-recolectores de hasta 8.000 años. Estos asentamientos junto a los ríos estaban protegidos por terraplenes, murallas y empalizadas de madera. Los antiguos habitantes de esta región no solo cazaban y pescaban, sino que también creaban vasijas de cerámica para almacenar alimentos. Su habilidad para construir fortificaciones muestra la complejidad de su vida. Se pensaba que los asentamientos fortificados surgieron en sociedades agrícolas, pero este hallazgo lo refuta. Incluso los cazadores-recolectores podían formar sociedades complejas, y la abundancia de recursos en la taiga siberiana fue clave para estos asentamientos. Estas fortificaciones posiblemente se usaban para controlar y aprovechar de manera eficiente los recursos locales. Receta de la tumba: científicos checos recrearon una cerveza celta basándose en investigaciones de polen de una antigua tumba celta en Moravia. La cerveza tiene raíces antiguas originadas en el Medio Oriente hace unos 5.500 años con las primeras cervecerías. Su historia sigue siendo un misterio. Las excavaciones de 2020-2021 ampliaron el conocimiento sobre culturas antiguas, mostrando la vida y tradiciones de los pueblos preceltas. Análisis modernos del polen aquí revelaron mijo y otras hierbas que los celtas usaban para hacer cerveza. Científicos creen que ingredientes como el trébol se usaron como endulzantes, mostrando gustos complejos y tecnologías avanzadas antiguamente. La cerveza Tauri Ale tiene sabores únicos, diferentes a los de las variedades modernas, lo que resalta el papel de diversas hierbas y especias en su elaboración. La ausencia de lúpulo representa un aspecto interesante del perfil de sabor de la cerveza, haciéndola similar a las recetas medievales. La cerveza, una de las bebidas más antiguas, sigue uniendo a personas de distintas culturas y épocas. El glaciar del juicio final, el glaciar Thwaites, está ubicado en la Antártida Occidental. Su tamaño es similar al Reino Unido y alberga gran cantidad de hielo que influye en el nivel del océano mundial. Se llama glaciar del juicio final por su papel en la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Durante mucho tiempo se pensó que la principal amenaza estaba relacionada con el derretimiento desde abajo. Una corriente oceánica cálida erosiona el glaciar en el punto de contacto con el fondo marino, debilitando gradualmente su adherencia. Datos satelitales recientes muestran otro proceso paralelo. Se formaron grietas extensas dentro del glaciar. No son fracturas superficiales, sino rupturas internas que se extienden por decenas de kilómetros y cuya longitud aumentó a más del doble en poco tiempo. Las grietas surgen en áreas de máxima tensión, donde el hielo pierde cohesión. La destrucción no ocurre en el borde, sino desde el interior de la masa, alterando el comportamiento del glaciar. En vez de deslizarse lento, empieza a perder estabilidad por partes. La plataforma de hielo, que antes sostenía y frenaba el hielo hacia el mar, se va debilitando. El hielo de Thwaites podría aumentar el nivel del mar en 65 centímetros, pero su relevancia es mayor que solo esa cifra. Sostiene cuencas de hielo cercanas. Si se desestabiliza, estas también se moverán y elevarán la contribución total a varios metros. La observación satelital detecta la aceleración y cambios en el flujo de hielo. Modelos indican que el proceso sería irreversible en décadas, aunque los plazos exactos son desconocidos. La dinámica ya fue registrada y confirmada por mediciones independientes. Al principio pensé que era falso. ¿En serio? ¿Quién hoy en día encontraría huesos en su propia pared? Pero la historia es real. Inglaterra. Una mujer está haciendo reparaciones en su casa. Abre la pared y, entre el yeso y los ladrillos, hay huesos humanos. Un cráneo y vértebras. La policía confirma que son restos humanos reales, probablemente del siglo XIX, aunque aún no saben la edad exacta. Es entonces cuando la situación se vuelve inquietante, porque te das cuenta de que entre la vida cotidiana y la muerte hay literalmente solo una capa de papel tapiz. Todo lo que solíamos considerar como pasado ya no está bajo tierra en algún lugar, está cerca, dentro de la casa. No sé cómo esos huesos llegaron a la pared. Puede ser un crimen o un antiguo ritual, pero el hecho permanece. En una casa real, donde alguien dormía, comía y vivía, detrás de la pared yacían los restos de una persona. Un antiguo spa en Pompeya, al pie del Vesubio, fue hallado por arqueólogos como una lujosa residencia de un importante ciudadano romano. Según los investigadores, el propietario usaba esta casa para recepciones, entretenimiento y mostrar su estatus o apoyo político en elecciones. En el complejo había baños termales para 30 personas que podían pasar del caldarium, la sala caliente al tepidarium, la sala tibia y al frigidarium.
La sala fría del complejo, conectada con el patio interior, resultó especialmente impresionante. El salón de banquetes tiene frescos inspirados en la guerra de Troya, como la escena de Helena y París. El salón fue apodado Cuarto Negro por sus paredes oscuras, que ocultaban el hollín de las lámparas de aceite. Del salón, una escalera lleva al piso superior. En los arcos hay dibujos de gladiadores y un falo estilizado hechos con carbón. Científicos dicen que estos detalles mostraban el estatus del dueño y hacían de la casa un escenario público. Los invitados se relajaban en los baños tras los banquetes, y los detalles artísticos creaban un ambiente mitológico. La momia marinada. Investigadores hallaron que en la llamada Dama Enigmática se preservó un pequeño feto por más de 2000 años. Su descubrimiento se basa en una tomografía computarizada y se publicó en Archaeological Science. La Dama Enigmática no es solo una momia. Ella estaba embarazada al momento de su muerte y formaba parte de la comunidad de Tebas. Se estima que tenía entre 20 y 30 años al morir, y el feto entre 26 y 30 semanas. Este es el único caso conocido de una momia embarazada embalsamada. Hasta el verano pasado, nadie sabía del feto en su vientre. Una investigación anterior realizada con rayos X no lo detectó porque sus huesos estaban mineralizados. Resultó que la misteriosa dama no murió durante el parto. Su cuerpo fue tratado con natrón, un tipo de sal que seca el cuerpo y actúa como desinfectante. Y el feto quedó intacto por quienes momificaron el cuerpo, lo que permitió que el útero permaneciera en perfecto estado. Gracias a esto, los investigadores hallaron que la sangre del feto se volvió más ácida por el aumento de amoníaco y ácido fórmico, lo que causó la mineralización ósea. El útero sellado mantuvo al feto conservado por más de 2000 años como si estuviera marinado. Surge la pregunta: ¿por qué los embalsamadores dejaron el feto cuando retiraron todos los demás órganos? Cibeles en un carro. Un medallón que representa a Cibeles en un carro, fechado en el siglo II a.C., es una obra de arte única del reino greco-bactriano. Este reino se originó en el actual Afganistán, fundado por conquistadores griegos tras Alejandro Magno. Cibeles, diosa madre de la naturaleza y fertilidad, fue adorada en varias religiones antiguas, y su imagen en el medallón refleja la mezcla cultural y religiosa del reino greco-bactriano. En el medallón, Cibeles aparece en un carro tirado por leones, simbolizando su dominio sobre la naturaleza y el cosmos. Barcas para la eternidad. Las embarcaciones funerarias aparecen en Egipto ya en el cuarto milenio antes de Cristo, 1000 años antes de las primeras dinastías. Los hallazgos más antiguos se registraron en Ábidos y Hieracómpolis, donde cerca de enterramientos de élite se encontraron verdaderas barcas de madera de hasta 20 metros de largo colocados en fosas excavadas especialmente para ellos. Fueron orientados a lo largo del cauce del Nilo, lo que indica un ritual consciente y no una colocación accidental. En Ábidos, arqueólogos hallaron más de 10 enterramientos de barcas junto a tumbas de gobernantes protodinásticos. Algunos botes se desmontaron antes del entierro y otros se usaron en vida. Conservaban rastros de reparaciones, desgaste y pintura. Colocaban en la tumba un objeto ligado al estatus del dueño, no solo un símbolo. En una sociedad donde el Nilo era la vía principal, tener una embarcación implicaba controlar el transporte, comercio y personas. Los botes también aparecen frecuentemente en la cerámica predinástica. El mismo tipo de casco, proa alta, forma alargada. Estos motivos se encuentran simultáneamente en diferentes regiones, lo que indica una tradición extendida y no un culto local. En este periodo, la embarcación simboliza poder y estatus, no solo es transporte. Después, la idea se amplía. Las barcas solares de los faraones junto a las pirámides desarrollan un ritual mucho más antiguo, no son invento nuevo. Las embarcaciones funerarias muestran cuándo el poder y estatus pasan a considerarse dignos de conservarse tras la muerte, llevando a la sociedad a gastar recursos en objetos que tenían valor práctico para los vivos. Obra de orfebrería increíble. En Vestland, Noruega, el arqueólogo Søren Deinhoff halló en los 90 durante la excavación de un túmulo, un objeto visto solo unas 20 veces en Escandinavia. Colgante romano de oro, alrededor del año 200 después de Cristo, mide 2 centímetros de diámetro y pesa pocos gramos. El trabajo era más fino que un cabello. En Roma eran aretes, en el norte colgantes.
El túmulo sobresalía por su tamaño y ubicación. En la cima de la cresta fue ricamente cubierto sin cremación. El análisis del suelo y hallazgos como cuentas de vidrio y cinturones metálicos confirmó que era un entierro femenino de élite. Al día siguiente, Deinhoff sacó 2 fíbulas de plata más, broches alfileres usados para sujetar vestidos en los hombros. Colgantes similares son comunes en el norte de Alemania y las islas danesas. En Noruega solo hay 3 y se cree que llegaron por una alianza matrimonial entre las familias nobles del sur de Escandinavia y los fiordos occidentales. Los joyeros modernos saben que ese trabajo puede repetirse. Se requerirán años de entrenamiento y más oro para cubrir los desperdicios. En un paseo familiar en Telaseca, Israel, la pequeña Sivnitza, de 3 años, hizo un hallazgo arqueológico accidental. Ella halló un escarabajo de 3.800 años en el sitio de la batalla bíblica entre David y Goliat. El hallazgo atrajo la atención de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que confirmó su autenticidad y singularidad. Resultó que no era simplemente una piedrita, sino un antiguo sello en forma de escarabajo, símbolo de renovación y renacimiento en la cultura egipcia, que los cananeos usaban como amuleto o sello. Según los investigadores, el escarabajo está relacionado con la civilización cananea, un pueblo que habitó las tierras del Levante durante la Edad de Bronce. Estos objetos mostraban las creencias, estatus y vínculos culturales de Canaán con Egipto. El pozo más profundo y antiguo. En China quieren alcanzar las rocas del período Cretácico que tienen 140 millones de años. La tarea es ambiciosa. Se planea perforar 10 capas de la Tierra y alcanzar una profundidad de 11.000 metros, lo que será un récord nacional. Los trabajos comenzaron en mayo de este año. Rusia busca retomar el pozo superprofundo de Kola, mientras China ya perfora a toda velocidad. Les recuerdo que el pozo de Kola, aunque no se terminó, logró un gran descubrimiento científico y buscaba perforar más de 15.000 metros de profundidad. Los trabajos en la península de Kola comenzaron en 1970 y continuaron durante 2 décadas. A 7 kilómetros de profundidad, el equipo enfrentaba dificultades. Las rocas estratificadas atascaban el equipo. Lograron alcanzar los 12.226 metros de profundidad, pero en 1990 cerraron el proyecto por una explosión desconocida. Ahora China busca continuar explorando el subsuelo de la Tierra y planea usar su nuevo pozo para estudiar los terremotos y predecir su aparición. Otro objetivo del proyecto es comprender más a fondo la estructura interna de la Tierra y su evolución. Esto abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías y soluciones aplicables en diferentes industrias. Ojalá China, con su tecnología moderna, descubra algo interesante para la arqueología. La bandera pirata más antigua se exhibe en el Museo Nacional de la Marina en Portsmouth, la Jolly Roger, capturada frente a las costas de África en 1780. Esta bandera roja advertía a los barcos mercantes: ríndete o muere. Muestra rastros de pólvora y agujeros de bala. Alrededor del año 1700, los piratas comenzaron a usar activamente este tipo de banderas. Inicialmente predominaba el color rojo, pero con el tiempo los piratas empezaron a experimentar y preferían otros diseños, incluyendo banderas negras. Richard Noyce, curador del museo, afirma que la imagen de los piratas en Hollywood no refleja la realidad, ya que en la historia eran una amenaza para el comercio, no héroes románticos. Cada capitán pirata elegía el diseño de su bandera, pero los más populares eran la calavera y los huesos cruzados. Jolly Roger probablemente viene de la frase francesa Joli Rouge, que significa hermoso rojo, en referencia al color original de la bandera. Pirámides dentro de una persona. En Turquía, un hombre fue llevado al hospital con sospecha de una infección, pero en el ultrasonido, los médicos vieron algo que nadie esperaba. En su vejiga había 6 enormes piedras de forma perfectamente regular, un cubo de 7 por 7 por 7 centímetros y las demás pirámides con un peso total de más de 1 kilogramo. Todo esto estaba dentro, pero el paciente no sentía dolor. Luego se supo que de niño fue operado y su vejiga quedó expandida. Las piedras se formaron lentamente y tomaron forma geométrica casi perfecta. Es uno de los casos urológicos más extraños de la historia. Todo fue removido, pero el cubo quedó en el archivo. 3.600 años de silencio. Por milenios la arena ocultó los secretos de la antigua Tebas, hoy Luxor, hasta que arqueólogos lo redescubrieron bajo su polvo. En excavaciones recientes cerca del templo funerario de la reina Hatshepsut,
Los científicos descubrieron un sistema de tumbas de hasta 3.600 años de antigüedad, y junto con ellas, portales a la vida y creencias de los antiguos egipcios. Los trabajos se realizan con la fundación de Zahi Hawass y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto desde otoño de 2022. Se hallaron monedas de bronce con el perfil de Alejandro Magno, juguetes de arcilla, adornos, escarabajos alados y cuentas talladas. También se halló parte del templo de Hatshepsut, tumbas del Reino Medio en la roca y restos de la necrópolis de El Asasif de los Ptolomeos. Los pozos funerarios pertenecen a la dinastía 17. En uno de ellos había un ataúd de madera con los restos de un niño. Esto permite entender mejor la vida, creencias y muerte de las personas. Destaca la tumba de Yehutimes, cortesano vinculado a la reina Tetisheri. La inscripción señala que el entierro es del 9º año del reinado de Ahmose I. Los arcos hallados podrían indicar que el dueño sirvió en la expulsión de los Hicsos. En noviembre de ese año, cerca de ahí, hallaron otra tumba del Reino Medio con 11 entierros sellados. Arqueólogos creen que Luxor aún esconde muchas sorpresas similares. Cada artefacto, como cuentas o un arco, revela más sobre la cultura e historia del Egipto faraónico. Comercio a larga distancia. En las capas del Egipto predinástico, los arqueólogos encuentran objetos que físicamente no pudieron haber sido fabricados en el Valle del Nilo. En entierros y asentamientos de finales del cuarto milenio antes de Cristo, hallaron cuentas de lapislázuli, hojas de obsidiana, conchas y piedras raras ausentes en Egipto. El lapislázuli se extraía en lo que hoy es Afganistán, a miles de kilómetros del Nilo. Estos objetos aparecen en muchos lugares, no son casos aislados. Se encuentran en varias zonas del Alto Egipto, en tumbas de alto estatus, a veces en conjuntos reunidos intencionadamente. Las cuentas de lapislázuli y las herramientas de obsidiana tienen tamaño, forma y técnicas de fabricación similares. No son trofeos únicos ni hallazgos casuales, sino objetos que llegaban regularmente a Egipto. Destaca la obsidiana. Sus fuentes están en África Oriental y Anatolia, y cada pieza se identifica por su composición química. El análisis revela que parte de la obsidiana en Egipto proviene de regiones lejanas y no se usaba para adornos. Se hacían herramientas de corte con él, y las huellas de desgaste muestran su uso. Hay conchas marinas en entierros del Valle del Nilo, lejos del mar. Eran usados como adornos o amuletos y se hallan en capas sin fuentes escritas ni nombres de gobernantes. Pero los propios objetos registran el movimiento de materiales, personas y habilidades a distancias que es difícil conciliar con la imagen de comunidades locales y aisladas. Tumba de un faraón desconocido hallada en Egipto cerca de Abidos. Arqueólogos la datan en unos 3.600 años. Se encuentra a una profundidad de 7 metros en una antigua necrópolis conocida como la montaña de Anubis. La tumba resultó estar prácticamente vacía. Lo más probable es que haya sido saqueada en la antigüedad. El nombre del faraón estaba en el yeso de la entrada, pero no se conserva. Los científicos creen que era un gobernante poco conocido. Por ejemplo, Snipe o Pangeni, mencionados en otras fuentes, pero cuyos entierros no se han hallado aún. La tumba es del segundo período intermedio, una época difícil en Egipto cuando el país estaba dividido y en caos político. Uno de esos reinos fue la dinastía de Ábidos, cuyos miembros quizás fueron enterrados aquí. Es interesante que la nueva tumba esté integrada en el complejo de un faraón anterior y más influyente, Neferhotep I, y por su arquitectura se parece tanto a las tumbas del Reino Medio como a las de épocas posteriores. La maldición del ejército de terracota. Este majestuoso hallazgo es uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes del siglo XX. Durante mucho tiempo permaneció bajo tierra, oculta a los ojos de la humanidad. Unos campesinos hicieron este increíble descubrimiento por casualidad en los años 70 en Xi'an, al noroeste de China. Mientras cavaban un pozo, sus palas chocaron con fragmentos de cerámica antigua. Nadie imaginaba que bajo sus pies había un ejército de 8.000 guerreros de arcilla, pero tras la belleza y grandeza de esta maravilla arqueológica hay un oscuro secreto. Las leyendas dicen que miles de trabajadores que participaron en la creación de este ejército fueron enterrados vivos junto con las estatuas para mantener en secreto la ubicación de la tumba. Con el paso del tiempo, muchos de los que intentaron investigar este lugar o incluso simplemente tocar las estatuas se enfrentaron a desgracias y calamidades. Esto originó rumores sobre la maldición del ejército de terracota. Los habitantes locales creen que los espíritus de antiguos guerreros protegen a su emperador y no perdonan el contacto con sus estatuas.
Todo esto hace que la historia del ejército de terracota sea aún más fascinante y misteriosa, recordándonos que a veces el pasado puede regresar para recordarnos su existencia. Mientras millones observan las majestuosas estatuas de los guerreros, en lo profundo, los guardianes secretos vigilan el antiguo misterio. Un balde de otro mundo. En la tumba de barco de Oseberg, Noruega, arqueólogos hallaron un balde de madera. La historia podría terminar ahí si no fuera porque el balde era único, hecho de tejos y decorado con detalles de bronce, y una pequeña figura humana sentada con piernas cruzadas. Por su postura, pronto se le llamó extraoficialmente el balde con Buda. Sin embargo, no está relacionado con el budismo. Las investigaciones mostraron que la figura de bronce fue hecha según la tradición de talleres monásticos celtas británicos o irlandeses. Imágenes similares están en el arte decorativo de la Alta Edad Media y quizá provienen de antiguos motivos rituales. El balde era unos 100 años más viejo que la tumba. Al parecer, ya tenía su propia historia antes de acabar en la tumba. También es importante que el balde estaba vacío. La madera de tejo es venenosa y no sirve para almacenar líquidos, por lo que su uso doméstico es dudoso. Arqueólogos creen que tenía valor ceremonial. Los escalones derretidos de la escalera del templo de Hathor en Dendera generan muchas dudas entre arqueólogos e investigadores. Estos escalones, en uno de los templos mejor conservados del antiguo Egipto, parecen haber estado expuestos a un calor tan alto que causó su deformación y derretimiento parcial. Los escalones muestran curvas y hundimientos poco comunes, no típicos del desgaste normal en piedra. Hay varias teorías que explican este fenómeno. Una hipótesis plantea que los escalones pudieron dañarse por un impacto térmico desconocido, como fogatas rituales o tecnologías antiguas. Otra teoría menciona posibles errores de construcción. Si las piedras para los escalones se fabricaban en el sitio con una mezcla líquida, interrumpir el endurecimiento pudo causar deformaciones y falta de dureza del material. Este fenómeno aún es investigado por científicos, añadiendo otro misterio al legado del antiguo Egipto. Champaña en el fondo del mar. El buceo en mayo cerca de la península de Hel llevó a un doble hallazgo. A 60 a 70 metros de profundidad, los expertos de Baltitech hallaron dos barcos de vela del siglo XVIII, separados por 2 kilómetros, en vez del submarino de la Segunda Guerra Mundial que buscaban. El primer barco llevaba botellas de vidrio verde y jarras de piedra. Aún falta analizar el líquido, pero por experiencias previas, algunas botellas probablemente tengan champaña y agua mineral selters. Antes se consideraba casi medicinal y se llevaba a palacios, incluido San Petersburgo. El segundo barco se construyó a finales del siglo XVIII y su casco está bien conservado. El frío y la poca corriente del Báltico ralentizan la descomposición de la madera. Ambos objetos están bajo la ruta marítima actual, por lo que difícilmente serán recuperados. Los arqueólogos trabajarán con robots y fotogrametría. El hallazgo demuestra el intenso comercio entre el Báltico, el norte de Europa y Rusia antes de los barcos de vapor, y revela que el fondo marino es un archivo de viajes comerciales convertidos en cápsulas del tiempo. Los antiguos guantes de boxeo romanos, llamados cestos, no estaban diseñados tanto para proteger las manos del boxeador, sino para aumentar el daño de los golpes. Estos accesorios de combate con inserciones de metal o hueso podían causar heridas letales. El único ejemplar conocido de cesto que se ha conservado fue descubierto durante excavaciones arqueológicas en la ciudad de Pompeya, que quedó sepultada bajo una capa de ceniza y lava tras la erupción de un volcán. Este artefacto es un asombroso testimonio de la cultura deportiva y la brutalidad de los combates de gladiadores en la antigua Roma. El cesto, hecho de cuero con plomo y hierro, buscaba causar máximo daño, a diferencia de los guantes de boxeo actuales. Aunque el boxeo moderno es violento, las peleas romanas con cestos eran aún más peligrosas y sangrientas. El legendario caballo de oro Medved. Recientemente en redes sociales volvió a difundirse que cerca de Anapa, Rusia, supuestamente hallaron el caballo de oro del zar Mitrídates Eupator. Mensajes similares ya habían surgido en 2021 como broma del 1 de abril. Ahora, las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de la aldea de Anapskaya han hecho que esta historia vuelva a ser tema de conversación. En el terreno para un jardín de niños, arqueólogos hallaron una necrópolis de 2000 años durante trabajos de rescate. En una tumba hallaron restos humanos y de un caballo. En otras, esqueletos de caballos, vasijas de vidrio y cerámica.
cuentas, armas y arreos. Los objetos como cuentas de ámbar, cornalina y loza muestran las conexiones de las tribus locales con el mundo antiguo. Entre los hallazgos se destacó un escarabajo, símbolo de renacimiento para los antiguos egipcios. Un interés especial despertaron los recipientes de vidrio, que se difundieron por toda la periferia del Imperio Romano gracias al perfeccionamiento de la técnica de soplado. A pesar del revuelo, no hay pruebas directas de que este sea el caballo de oro de Mitrídates. Los científicos señalan que las leyendas se difunden fácilmente y un entierro noble puede volverse fantástico con el tiempo. Personas sin nombre. Cuando se habla del Egipto predinástico, casi siempre surge una sensación de vacío, como si entre los círculos de piedra del desierto y los primeros faraones hubiera una niebla. La arqueología estudia asentamientos, rituales, élites y entierros complejos, pero casi no conoce nombres. Eso es raro porque lo hallado en los estratos de finales del cuarto milenio antes de Cristo requiere coordinación de poder y memoria de estatus. Sociedades así requieren líderes, pero parece que estos desaparecieron intencionalmente de la historia. En Hieracómpolis, arqueólogos excavaron la tumba 100, de aproximadamente el año 3300 a.C. Sus paredes tenían pinturas de barcos, procesiones, violencia y símbolos de poder. Es una de las primeras narrativas visuales en Egipto. Ese nivel de decoración no se ve en entierros comunes y requiere recursos y personas que organicen y controlen un ritual complejo. En el-Kab, Abidos, se hallaron grandes complejos funerarios del final del período predinástico, como la tumba Uj, con cientos de objetos de marfil, piedras raras y las primeras etiquetas con signos de protoescritura. Estas etiquetas no mencionan gobernantes, pero registran territorios, recursos y ofrendas, mostrando una administración centralizada. Al mismo tiempo, en estos enterramientos falta lo que se convertirá en norma en un par de siglos: títulos reales, fórmulas de poder y una identificación clara del gobernante. Se usan símbolos, animales, signos y escenas de sometimiento. El poder ya se percibe aquí por las tumbas y los recursos, pero aún no está personalizado. Máquinas anatómicas de Raimondo di Sangro. En Nápoles, en el sótano de la Capilla San Severo, hay dos exhibiciones que aún hoy siguen despertando la imaginación de los visitantes y científicos. Son las llamadas máquinas anatómicas, dos esqueletos, uno masculino y otro femenino, alrededor de los cuales se ha reproducido cuidadosamente el sistema circulatorio. Las arterias, venas y capilares envuelven los huesos recorriendo la cabeza, el pecho y las extremidades. Por siglos hubo leyendas sobre vasos sanguíneos reales y esqueletos de personas sacrificadas para la ciencia. El anatomista Giuseppe Salerno, por orden de Raimondo di Sangro, inyectó a sus sirvientes aún vivos una sustancia que petrificó la sangre y preservó los vasos sanguíneos. En realidad es más simple. Los vasos sanguíneos son de cera, alambre y seda, pero con tal precisión que incluso los expertos modernos no descartan que antes de crear las máquinas se hayan realizado experimentos en personas vivas. El príncipe Raimondo era una persona extraordinaria, alquimista, inventor y experimentador. Él hacía fuegos artificiales como paisajes arquitectónicos, falsificaba joyas y supuestamente creó un fuego eterno que duró 3 meses. En algún momento, junto al esqueleto femenino había un tercero, el esqueleto de un feto, unido a la placenta, pero en los años 90 fue robado. Las máquinas anatómicas aún sorprenden y asustan, que era justo su objetivo. El mito sumerio sobre el astuto. Una discreta tablilla de arcilla NI 12501 de Nishur, actual Irak, estuvo en los depósitos del Museo Británico. Antigüedad: 4400 años, sumerio dinástico temprano. La asirióloga Yana Matushak descifró el texto y dibujo, visible solo con luz rasante. Este es un fragmento de un mito donde los personajes principales son el dios gobernante Endel, su hijo el dios de la tormenta Ishkur y el zorro mensajero. Según la trama, Ishkur termina en el inframundo. La lluvia cesa y las cosechas mueren. Endel reúne a los dioses, pero nadie baja por el prisionero. El zorro, pequeño y astuto, es el voluntario. En la imagen avanza con las patas atadas, mostrando su disposición a arriesgarse. No se ha hallado la continuación en otra tablilla, pero las líneas conservadas narran cómo el zorro engaña a los señores del inframundo. Hace como que bebe vino, se esconde en una jarra, distrae a la guardia y saca a Ishkur. La historia es uno de los ejemplos más antiguos del trickster, un héroe que usa la astucia donde la fuerza no sirve de nada. La tablilla es importante en dos aspectos. Registra la conexión entre los temores climáticos y los dioses del clima, y muestra que la imagen del zorro astuto ya servía entonces
como una lección para la sociedad. En la ciudad de Wuxi, en China, los arqueólogos encontraron el ADN de una persona que vivió aquí hace 6.000 años. Estas moléculas se hallaron en 2 tumbas de la cultura Mayabank del Neolítico Medio. Antes, la información sobre los habitantes de esta región era limitada. Gracias a nuevos hallazgos, se descubrió que las primeras personas vivieron en Wuxi hace al menos 6.000 años. Desde abril de 2022, las investigaciones hallaron más de 100 rastros de la actividad humana más antigua, entre ellos 2 tumbas con ADN, agujeros misteriosos de la Edad de Piedra en Inglaterra. Arqueólogos hallaron 25 hoyos cuyo propósito aún se desconoce. Imagina el campo inglés en Bedfordshire, al norte de Londres, lleno de grandes agujeros. La datación por carbono de los materiales de este sitio prehistórico mostró que estos hoyos redondos con paredes rectas fueron creados hace aproximadamente entre 7.700 y 8.500 años en la época del Mesolítico o la Edad Media de Piedra. El hallazgo, conocido como los hoyos de Lindmer, incluye hasta 25 hoyos de hasta 5 metros de diámetro y 1.90 metros de profundidad. Están alineados en líneas rectas de hasta 500 metros. Es sorprendente porque estas estructuras monumentales eran raras en el Gran Bretaña de esa época. El Mesolítico se conoce principalmente por herramientas de sílex y pocos restos de animales cazados. El arqueólogo Josh Pollard de la Universidad de Southampton resaltó que los hoyos de Lindmer sorprenden por su cantidad y gran extensión. Estos hoyos estaban donde antes había corrientes de agua. Los científicos creen que pudieron tener un significado espiritual o usarse para marcar eventos celestiales importantes como el solsticio. Algunos hoyos tenían restos animales como huesos de uro, una especie extinta de toro, y quizá fueron almacenes de comida. Hoyos similares se hallaron cerca de Stonehenge el año pasado, pero aún se desconoce su propósito. Escaneo completo del Titanic. Por primera vez en la historia, se realizó un escaneo digital 3D completo del Titanic. Cientos de miles de imágenes se reunieron en un modelo que permite observar cada centímetro del transatlántico hundido. El escaneo reveló detalles antes desconocidos: cubiertas destruidas, objetos personales y partes de la estructura. Los especialistas analizaron con especial atención la popa, los ojos de buey y el punto donde se rompió el casco. Descubrieron que un ojo de buey coincidía con los relatos de testigos sobre la colisión con el iceberg. Además, el modelo confirmó algo importante. Hasta el último momento, la sala de máquinas siguió suministrando electricidad. Esto permitió mantener la iluminación por más tiempo y darles a los pasajeros más tiempo para evacuar. Esto coincide con relatos de que el barco estuvo iluminado hasta el final. El escaneo no solo da una imagen, es una herramienta con la que se puede estudiar el Titanic como si no estuviera en el fondo del mar, sino en tierra firme, y hay algo especialmente extraño en ver con tanta claridad algo que se perdió. Almacén de grano en el oasis de Fayum. Lejos del Nilo, arqueólogos hallaron restos de una cultura que existió entre 5.400 y 4.400 a.C. llamada Fayum Ab. No hay grandes asentamientos ni construcciones monumentales, pero durante las excavaciones destacan los grandes almacenes de grano. Son fosas profundas donde se hallaron restos de cebada y escanda, almacenadas en grandes cantidades por largos periodos. Tales reservas no se pueden explicar por la simple recolección casual de plantas silvestres. Cerca se encuentran hoces compuestas con insertos de piedra, fijados en una base de madera o hueso. Estas herramientas son para uso frecuente y repetido, no para pruebas esporádicas. Fayum da otra visión de Egipto. No hay rastros de poder, entierros de élite ni centros rituales, pero sí comprensión del ciclo del tiempo y la necesidad de planificar. La gente cultivaba, recolectaba y almacenaba alimentos pensando en el futuro. Es una de las primeras formas de economía sostenible en la región, anterior al Estado. $1 millón para quien descifre la escritura antigua. Los escritos de la antigua civilización del Valle del Indo siguen sin ser descifrados hasta hoy. Recientemente, el funcionario indio Muthuvel Karunanidhi Stalin ofreció $1 millón por descifrarlos. El Hindustan Times afirma que esta gran recompensa motivará a arqueólogos, lingüistas y criptógrafos. El jefe de Tamil Nadu señaló que, tras siglos de estudio, nadie ha logrado descifrar estos misteriosos signos supuestamente vinculados al tamil. Los símbolos de la civilización del Indo, hallados en 1920 por Sir John Marshall, siguen siendo un misterio. Se excavaron Harappa y Mohenjo-Daro, pero aún no se ha descifrado su escritura. Un casco medieval en Marte.
El 5 de agosto, el rover Perseverance fotografió una extraña roca. En la imagen parecía un casco antiguo semienterrado en la arena, con la parte superior puntiaguda, líneas laterales suaves y cubierto de pequeñas esferas. Los científicos nombraron el hallazgo Hornfly y destacaron que jamás habían visto una textura así en Marte. Estas pequeñas esferas son minerales formados por intemperie, sedimentación o acción del agua. En Hornfly hay tantas que la superficie parece cubierta de perlas, algo que la erosión común no explica. Durante millones de años, aguas subterráneas minerales pudieron atravesar rocas y dejar su huella. Un flujo de gases calientes pudo corroer la superficie, dejando burbujas quemadas. Los instrumentos del rover ya habían detectado estructuras similares, pero nunca tantas. En la Tierra, este tipo de formación es característico de áreas con actividad hidrotermal, lugares donde el agua subterránea se encuentra con el calor. Si esta analogía es correcta, entonces en el cráter y el lago no solo existía humedad, sino una circulación similar a la que sostiene la vida en los volcanes submarinos. Perseverance explora el borde norte del cráter, subiendo capas sedimentarias como un arqueólogo en una ciudad antigua. Cada metro revela más evidencia. Este casco no es una forma aleatoria, sino otro recordatorio de que el planeta no siempre fue un desierto muerto. La tiara de Saitafernes. Durante años, el Louvre mostró con orgullo una tiara de oro atribuida al rey escita Saitafernes. La inscripción decía que el artefacto era un regalo de los habitantes de la antigua Olbia griega para el rey, lo cual parecía creíble, pero tras su apariencia brillante ocultaba un gran fraude histórico. La historia inició en 1894 en Odessa, cuando dos anticuarios persuadieron al joyero Israel Rugamovsky de crear para un amigo arqueólogo una diadema al estilo griego antiguo. Rugamovsky, sin saber de mitología antigua, usó ilustraciones de libros que le dieron. Su obra maestra de medio kilo parecía un artefacto real. Escenas de la Ilíada, figuras grabadas y una inscripción que elogiaba al rey. Los Gochman vendieron la pieza al Louvre con gran ganancia. Pagaron 200,000 francos por él y cerraron el trato como bromearían luego el 1 de abril de 1896. Sin embargo, pronto algunos arqueólogos como Adolf Furtwängler dudaron de la autenticidad del artefacto. El Louvre, en cambio, atribuía las críticas a envidia y razones políticas. La verdad se supo en 1903 cuando Rugamovsky descubrió que su obra era una reliquia de museo. Viajó a París, reprodujo parte de la diadema y probó que era falsa. El Louvre tuvo que admitir su error. La tiara fue al salón de falsificaciones y Rugamovsky se hizo famoso. Sus obras se volvieron populares y la historia de la tiara fue una lección para museos globales. Arqueólogos hallaron en el norte de Gran Bretaña el esqueleto de una aristócrata del periodo romano tardío en un ataúd de plomo inusual. También los restos de más de 60 hombres, mujeres y niños que habitaron aquí hace más de 1000 años. Este hallazgo podría aclarar un periodo clave en la historia de Gran Bretaña, al hallarse representantes de la época romana tardía y sajona temprana con distintas costumbres funerarias. El hallazgo fue en Leeds, en un sitio descubierto el año pasado cerca de Garford. La ubicación del cementerio sigue secreta para protegerlo de saqueadores. El cementerio fue descubierto en la primavera del año pasado, cerca del lugar donde anteriormente se habían encontrado edificios de piedra de la época romana tardía y estructuras de estilo anglosajón. En el cementerio hallaron entierros con objetos personales, como cuchillos y cerámica, evidenciando creencias cristianas tempranas y costumbres funerarias sajonas. Los análisis químicos revelan el origen y dieta de los enterrados. Tras los análisis, el ataúd de plomo se exhibirá en el Museo de Leeds dentro de una muestra sobre costumbres funerarias globales. El Santo Grial nazi. Este artefacto gana popularidad con el tiempo, sobre todo al estudiar las creencias esotéricas del régimen. Es cierto que varios altos líderes nazis, incluyendo a Himmler, estaban interesados en el ocultismo y las tradiciones místicas. Sin embargo, es importante entender que gran parte de la información sobre este tema se basa en mitos y suposiciones. Existe una versión que afirma que los nazis buscaron el Santo Grial para aprovechar sus supuestas propiedades míticas. Junto con las expediciones arqueológicas del Ahnenerbe, el Instituto de Investigación de las SS, esta versión resulta más interesante. Historiadores dicen que las expediciones nazis al Tíbet buscaban reliquias como el Grial, pero no hay pruebas claras de ello. Algunos creen que el Grial estuvo en el sur de Francia, en la región cátara,
y que los nazis excavaron allí. La cultura popular, sobre todo películas y libros, exageró aún más este mito. En varias obras, los nazis persiguen reliquias sagradas como el Grial para buscar poder sobrenatural o justificar su ideología. Las investigaciones científicas e históricas muestran que, aunque los nazis se interesaban por el ocultismo y misticismo, la mayoría de afirmaciones son mitos. Sin embargo, la idea de que los nazis pudieron haber buscado el Santo Grial se ha convertido en uno de los temas más reconocibles y emocionantes de la cultura pop moderna. La sacerdotisa de Perú. Arqueólogos en Perú encontraron la tumba de una mujer que tiene más de 1000 años. Ella yacía en la tumba rodeada de objetos importantes, vasijas, joyas, fragmentos de telas. Estos objetos indican su alto estatus. Lo más probable es que fuera una sacerdotisa. La tumba fue preparada con detalle. El cuerpo fue colocado con cuidado y rodeado de objetos rituales o de adoración. Conservaban su memoria y estatus tras la muerte. No era solo una tumba, sino un símbolo de respeto y veneración. Lo interesante es que, a pesar de la antigüedad, este hallazgo se ha conservado bastante bien. La tela, las joyas, incluso los huesos, todo está en buen estado. La arena seca preservó detalles que normalmente se pierden con el tiempo. El antiguo laberinto. Los métodos modernos de teledetección le dan a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Destaca el estudio de los alrededores de Rukn el-Hiri, antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del Mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo el satélite nos permite ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Científicos analizaron fotos de un área de 30 kilómetros y hallaron muchas estructuras megalíticas, grandes círculos con gruesos muros y cercados en forma de flor cerca de ríos. Una hipótesis señala que podían ser sistemas de irrigación, defensa o corrales. También se observan túmulos de distintas formas y tamaños. Podrían ser enterramientos o colinas de señalización. Y los resultados de las mediciones geológicas. El territorio parece haberse desplazado en el último milenio, cuestionando la hipótesis sobre el propósito astronómico de Rukn el-Hiri. La imagen satelital muestra la estratificación de las construcciones, un palimpsesto arqueológico donde las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Comparando datos satelitales, excavaciones y análisis geofísicos, los científicos buscan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y entender por qué hacían laberintos de piedra tan grandes y los rodeaban de sistemas agrícolas complejos. El rey eléctrico del Principado de Mysore, ahora parte de Karnataka, India, Krishnaraja Wodeyar IV, es recordado por sus reformas más que por sus palacios. Asumió el trono a los 11 años y gobernó desde los 18. Su fortuna era de $8.500 millones actuales. Las colecciones de diamantes se usaron en proyectos de desarrollo, destacando la central hidroeléctrica de Shivanasamudra en 1905, la primera en Asia. Gracias a ella, Bangalore tuvo alumbrado eléctrico antes que muchas capitales europeas. Ante la falta de fondos para la construcción, el Maharaja vendió joyas familiares, incluida una tiara de diamantes, para finalizar la presa Krishnaraja Sagar. Él rompió las barreras de castas, prohibió la intocabilidad, los matrimonios infantiles antes de los 8 años, e implementó la educación primaria obligatoria. Asignó el 25% de cargos públicos a personas fuera de la élite sacerdotal y financiaba la educación de viudas y niños con discapacidad. Mahatma Gandhi lo llamaba el Rey Santo. Lord Curzon, virrey británico en India, decía: si quieren ver la modernización, vean Mysore. Al hacer un balance en 1940, el periódico británico The Times escribió: es difícil encontrar un gobernante en el siglo XX que iguale su amor por el pueblo y la eficacia en la administración. Brocas de diamante. Hace 2000 años, científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. Los antiguos artesanos ya hace 2000 años utilizaban brocas de diamante para trabajar piedras duras. Esto se evidenció tras analizar 51 cuentas halladas en una tumba en Rabat, actual Uzbekistán. La tumba es de los siglos II a.C. a I después de Cristo y está vinculada a la cultura yueshi de la antigua Bactria. Las cuentas eran de cornalina, ágata y granate. Piedras difíciles de trabajar incluso hoy en día. El microscopio electrónico reveló que 41 cuentas presentan marcas típicas de perforación con diamante. Probablemente los artesanos iniciaban el agujero con una broca simple y luego usaban una herramienta más compleja de 2 puntas de diamante.
Antes se pensaba que la perforación con diamantes surgió en la civilización del Indo, en la actual India y Pakistán. Ahora es claro que tecnologías similares surgieron de forma independiente en varias partes de Asia. Aunque estos métodos existen en Tanzania, las cuentas uzbecas usan una técnica única no vista en otros lugares. Amas de casa poco comunes. En la costa occidental de Noruega, en Fitjar, arqueólogos excavaron 3 tumbas de principios del siglo IX de mujeres influyentes. Las tumbas estaban llenas de joyas lujosas y monedas raras, mostrando el alto estatus de los enterrados. Los objetos destacan por su gran conservación. Una mujer fue enterrada en una grieta de la roca con joyas, probablemente de Inglaterra o Irlanda, mostrando las amplias conexiones vikingas. En otra tumba hallaron 11 monedas de plata cuentas, herramientas textiles y una llave de bronce, símbolo de liderazgo familiar y control del hogar. Una moneda de Hedeby, acuñada en el sur de Dinamarca, confirma la amplia red comercial de la época. El lujo y variedad de artefactos hallados muestran la prosperidad local y la gran influencia de las mujeres nobles en el comercio y la artesanía. La copa de Licurgo. La copa de Licurgo es un artefacto único de la antigüedad que combina un alto nivel artístico y una compleja realización técnica. Esta copa romana del siglo IV muestra la maestría antigua en fabricar vidrio. La característica especial de la copa es su capacidad de cambiar de color bajo diferentes tipos de iluminación. A la luz reflejada, la copa parece verde, pero cuando se ilumina desde atrás adquiere un tono rojo rubí intenso. Este efecto se debe a nanopartículas de oro y plata en el vidrio. La imagen en la copa se inspira en la mitología griega y narra la historia de Licurgo, que intentó matar a Ambrosio, hijo de Dionisio. En la imagen se puede ver cómo las vides, originadas por el viñedo, envuelven el cuerpo de Licurgo impidiéndole moverse. La copa de Licurgo se encuentra actualmente en el Museo Británico. Es un gran ejemplo del arte antiguo y muestra el alto conocimiento en química y óptica de los artesanos de esa época. Arqueólogos polacos hallaron antiguos petroglifos indígenas en la frontera de Colorado y Utah, Estados Unidos. Este equipo, con más de 10 años de trabajo, estudia la cultura pueblo de hace 3000 años en el complejo Castle Rock Pueblo, en la meseta de Mesa Verde. Este sitio atrae a arqueólogos y turistas por los antiguos asentamientos y arte rupestre de la cultura pueblo. Las comunidades agrícolas pueblo crearon una de las culturas precolombinas más avanzadas de Norteamérica, construyendo casas de piedra de varios pisos y produciendo arte. El equipo descubrió galerías y petroglifos previamente desconocidos, datados en diferentes periodos históricos. Los más antiguos, que muestran guerreros y chamanes, son del siglo III a.C. La mayoría de los petroglifos datan de los siglos XI e incluyen chamanes, guerreros, animales y escenas de caza. Entre los siglos XV y XVII, con la llegada de la tribu Ute, surgieron escenas de caza en los paneles. En siglos posteriores aparecieron imágenes de caballos reflejando la ejecución. Las investigaciones del equipo polaco descubrieron petroglifos desconocidos a 800 metros sobre los asentamientos en los acantilados usados para observaciones astronómicas y calendario en el siglo III Cesáreo. Cápsula del tiempo de finales del siglo XVIII en Estados Unidos. En West Point, especialistas abrieron una caja misteriosa que estuvo 200 años en la base de un monumento. Todos creían que habría documentos antiguos, pero solo hallaron unas monedas estadounidenses viejas y una medalla conmemorativa. A pesar de su antigüedad, cada moneda vale solo cientos o miles de dólares. El arqueólogo Hudson, aunque decepcionado, llevó la caja de plomo al laboratorio para analizar su contenido. Podría haber habido otros objetos misteriosos perdidos en el tiempo. Aunque la caja no trajo lo esperado, cada hallazgo es un fragmento de la historia. El tesoro de 1000 monedas. La historia ocurrió en Polonia, donde un habitante llamado Michał Lotes buscaba partes de un tractor en una granja con la ayuda de un detector de metales. Lo que encontró lo alegró mucho: una vasija con monedas del siglo XVII. El tesoro fue hallado cerca de Saniówka, al este de Polonia, cerca de Bielorrusia y Ucrania. Por su ubicación, arqueólogos creen que fue enterrado intencionalmente en la segunda mitad del siglo XVII. Como dije, buscar artefactos antiguos con detector de metales no está permitido en todos los países. En Polonia es ilegal. El habitante local avisó rápidamente a los arqueólogos autorizados a excavar.
En la vasija hallaron 1000 monedas de cobre. A menudo escuchamos que los arqueólogos encuentran 500 monedas, 1000 o 10,000, pero muchas veces no entendemos si eso es mucho o no. En esta situación, los arqueólogos fueron ayudados por documentos históricos del siglo XVII. De esta manera, los investigadores pudieron calcular aproximadamente qué se podía comprar con esas monedas en aquel entonces. En realidad, una jarra llena de monedas de cobre no era tanto dinero. En el siglo XVII, ese dinero alcanzaba para 2 pares de zapatos o 20 galones de cerveza. El silencio del oro. En Egipto, los nuevos descubrimientos no dejan de ocurrir. Esta vez se encontró un hallazgo bastante común para esta región, una tumba antigua con momias. Pero lo que sorprendió a algunos arqueólogos fue lo que encontraron en la boca. Eran lenguas de oro. Durante el proceso de embalsamamiento, las lenguas fueron removidas y en su lugar colocaron unas de oro. Y todo esto para que el difunto pudiera hablar en el más allá con Osiris, el señor del inframundo y juez de los muertos. Es uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Aunque los arqueólogos no han informado cuántas momias hallaron ni cuántas tenían lenguas de oro, las excavaciones se realizaron en una nueva zona del complejo arqueológico de Qaisana, con tumbas de distintos periodos. El complejo tiene 3 niveles, cada uno con distintas costumbres de enterramiento. Ya se habían hallado lenguas de momias envueltas en oro en Taposiris Magna, una tumba egipcia de 2000 años. Hace unos años, arqueólogos hablaron del entierro de un hombre y una mujer de alto rango en el antiguo Egipto, quienes posiblemente se comunicaron con Cleopatra. Los científicos no pudieron estudiar bien sus momias porque el agua entró a la tumba. Sin embargo, el pan de oro que cubría su cuerpo se conservó. Esto confirma el hecho de que pertenecían a la clase alta. Solo el espacio se compara en tierra firme. Si hay un lugar donde se percibe otro planeta, es el Atacama. Una zona entre los Andes y la cordillera de la costa lleva 400 años sin lluvia. El aire es tan seco que el metal se oxida más despacio de lo que envejece una persona. Esta falta de vida hizo del desierto el principal laboratorio espacial. En San Pedro de Atacama el aire huele a sal gris. De día la arena alcanza 40 grados y por la noche la temperatura baja de 0. Silencio en el que incluso los pasos suenan como disparos. Aquí todo está hecho para mirar hacia arriba. A más de 4000 metros donde el aire suena como vidrio, se alinean enormes antenas. ALMA, Magallanes y el Very Large Telescope. Captan la luz que viajó miles de millones de años y la descomponen en franjas como un investigador que recolecta el pasado del universo. Estas enormes antenas parecen seres vivos escuchando al universo, no solo máquinas. Sus oídos de aluminio captan el aliento de las estrellas, susurros del polvo intergaláctico y ecos de explosiones lejanas. En Atacama, uno literalmente se encuentra entre 2 mundos, la piedra y el cosmos. A veces, por la noche, los guías locales apagan los faros y el cielo se convierte en una cúpula negra salpicada de millones de años. La gente se queda en silencio y observa cómo la neblina lechosa se eleva detrás de las montañas. En ese instante es claro, si hay un lugar para oír el universo en la Tierra, es aquí donde solo el cosmos resuena. La momia milenaria. ¿Han escuchado del reciente hallazgo arqueológico en Lima, Perú? Investigadores hallaron una momia de 1000 años. El hallazgo fue en el distrito de Miraflores, donde investigadores hallaron 2 vasijas de cerámica y telas antiguas. La momia está vinculada a la cultura Ixma, un antiguo pueblo del sur de Lima. Lima ya ha sorprendido antes con descubrimientos similares. Hace poco, en la cima de la colina, hallaron otra momia rodeada de hojas de cacao. Lo interesante es que Huacapucllana es considerada una mina de oro arqueológica. Los científicos están seguros de que todavía hay muchos secretos esperando ser descubiertos allí. ¿Dónde estaba el arca? Shiloh, en el centro de Israel, fue el principal santuario antes del Templo de Jerusalén. Aquí se excavaron los cimientos de un edificio rectangular de 31 por 15.5 metros con proporción 2:1 y orientación de este a oeste. Estas son exactamente las mismas dimensiones que describe el Éxodo para el santuario portátil del tabernáculo, que en esencia era un templo tienda móvil. Adentro hallaron una pared gruesa que dividía el espacio en 2, el santuario y una habitación aislada como el Santo de los Santos, donde según la tradición bíblica estaba el arca. La principal evidencia no está en las paredes, sino en los más de 100,000 huesos de ovejas, cabras y ganado mayor, de 1200 a 1000 a.C. En el 97% de los casos, el lado derecho de los cuerpos está hacia arriba. Esto coincide con la prescripción del libro de Levítico,
donde la parte derecha se entrega al sacerdote. Este perfil no es típico de un asentamiento, pero es normal en centros de culto con sacrificios frecuentes. Por ahora, esto no es una prueba de la ubicación del arca, pero la arqueología proporciona lo que faltaba en los textos: dimensiones exactas, orientación, diseño y rastros culinarios del ritual. Hay demasiadas coincidencias para pensar que es solo un patio. Parece la ubicación de un santuario buscado durante siglos en libros. En la República Checa, arqueólogos hallaron un tesoro inusual de solo 100 años bajo tierra, no tan antiguo como pensaban. En una aldea hallaron un tesoro de oro oculto a inicios del siglo XX. Entre las monedas y joyas hay objetos que claramente no pertenecen a la Edad Media, sino a una época más reciente. El tesoro fue encontrado en un edificio antiguo que alguna vez perteneció a una familia dedicada al comercio. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, su negocio colapsó y ocultaron el dinero esperando mejores tiempos, pero nunca volvieron y el tesoro quedó inaccesible. Parte del oro provino de diferentes fuentes: monedas extranjeras, joyas y medallas raras. Este tesoro destaca por su valor y la historia que lo acompaña. Nos muestra cómo la gente protege sus bienes cuando todo se desmorona. Muchos de estos objetos están en museos y el tesoro simboliza esperanzas y destinos perdidos. Sótano de la antigua Roma en Alemania. En marzo de 2023, arqueólogos en Frankfurt del Meno hicieron un hallazgo realmente sensacional. En Heidenheim, investigadores hallaron un fragmento de casa romana conservada de forma única durante excavaciones. Una escalera de madera de casi 2000 años llevaba al sótano. Es sorprendente, pues la madera rara vez dura tanto, menos en ciudades. Heidenheim es un barrio con una rica historia. Alguna vez aquí se encontraba la antigua ciudad romana de Nida, fundada durante el reinado del emperador Augusto. Más tarde, en el año 110 después de Cristo, el emperador Trajano la convirtió en la capital de la región de Civitas Taunensium. La ciudad prosperó y alcanzó 10.000 habitantes, pero en el siglo III, tras ataques germánicos, decayó y fue abandonada. En el siglo XX casi desaparecieron las huellas de Nida al desmontar casas y destruir sótanos por la urbanización. El hallazgo de una escalera de madera y un piso en un sótano romano es un milagro. Estaba en excelente estado y los arqueólogos optaron por conservarlo. Самый старый мозг. En una tumba predinástica de Egipto, arqueólogos hallaron raros restos de tejido cerebral conservados tras la muerte. Era de alguien enterrado en una fosa simple, sin embalsamar ni tratar el cuerpo. Las tumbas son de finales del cuarto milenio antes de Cristo. La conservación se explica no por el ritual, sino por las condiciones. La arena seca, la alta temperatura y el suelo salino crearon un ambiente en el que los tejidos blandos no se descompusieron por completo. En el cráneo hallaron una masa oscura y densa con forma de lóbulos cerebrales. El análisis confirmó que era tejido nervioso alterado, no sedimento ni contaminación. Es importante que el hallazgo no esté relacionado con un entierro de élite. No se trata de un sacerdote ni de un gobernante, sino de una persona común. Su cerebro se conservó no porque alguien lo quisiera, sino porque coincidieron las condiciones. Este es uno de los casos más antiguos conocidos de conservación del cerebro humano y un recordatorio poco común de cómo el azar a veces preserva lo que más tarde las personas intentarán controlar de manera consciente. Espadas romanas en Israel. En cuevas antiguas cerca del Mar Muerto, donde el clima seco preserva secretos de siglos, investigadores israelíes hicieron un descubrimiento sorprendente. En lo profundo de estas cuevas hallaron 4 espadas romanas, 3 aún en sus vainas originales de madera. La expedición se debió a una inscripción en hebreo antiguo hallada en una estalactita hace medio siglo. Esa inscripción indicaba la posible presencia de artefactos antiguos o de objetos de valor ritual. Expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel creen que los rebeldes judíos tomaron estas espadas de legionarios romanos hace 1900 años y las ocultaron para usarlas después contra los ocupantes. Las espadas halladas eran el arma principal de los soldados romanos de esa época, con hojas largas, rectas y de doble filo. La cuarta espada, con pomo de anillo, probablemente era de un pilum, lanza romana antigua. Estas espadas son más que armas, son testigos de una época y unen pasado y presente. Estos hallazgos son raros porque el hierro se corroe fácilmente, pero las condiciones únicas de la región han conservado los artefactos históricos por siglos. Tenía miedo de tocarla. Imaginen que están revisando las cosas antiguas de su familia y de repente encuentran un libro que fue sacado de la biblioteca en 1927.
Esta es la historia de Jim Perry de California, quien al abrir una caja con cosas de su difunta esposa, encontró el libro Historia de los Soldados de los Estados Unidos, escrito por Benson Lossing. El libro parecía antiguo, pero al ver el sello de la Biblioteca de San Helena y la fecha de 1927, se sorprendió. Pensó que el libro lo había tomado su suegro, John McCormick, y no lo devolvió. Han pasado 96 años desde entonces. Antes, la multa por retraso en la biblioteca era de 5 centavos diarios, pero con el tiempo subió a $1,756. Pero no se preocupen. Ese año la biblioteca eliminó las multas por retraso, así que Jim no tuvo que pagar nada. En vez de eso, devolvió el libro a la biblioteca, donde ahora se puede ver en una vitrina de vidrio cerca de la entrada. Chris Craden, directora de la biblioteca con más de 30 años ahí, dijo que es el libro más antiguo que ha visto. Me daba miedo tocarla, confesó ella. Según sus palabras, el libro se estaba deshaciendo en pedazos. Las historias literalmente nos rodean. La próxima vez que revises cosas viejas, pon más atención. Nunca sabes qué podrías hallar. La mano de la gloria. Los antiguos magos y chamanes sorprenden y asombran por su ingenio. Especialmente inspiran sus conocimientos sobre la psicología humana, porque no solo creaban objetos mágicos, también hacían que la gente creyera en su poder milagroso, como la mano de la gloria. Las primeras menciones oficiales de este objeto aterrador son de los años 1600. Para hacer este objeto mágico, se requería la mano de un asesino ahorcado. Tengo la receta para fabricar este objeto espeluznante. Pueden anotarla por si la necesitan. La mano del criminal ahorcado debe cortarse y marinarse en sal y orina de un hombre, una mujer, un perro, un caballo y una yegua. Luego se ahuma con hierbas y heno un mes. Luego se cuelga en un roble 3 noches y después en la puerta de una iglesia una noche. Si en ese tiempo ningún miedo te espanta, la mano será tuya. Otra receta dice que debe marinarse en varios ingredientes. 2 de ellos son ponilla y simat. Por suerte, hasta ahora no sabemos la traducción de esas palabras. ¿Y cuál es el propósito de esta mano? Pues aquí todo es sencillo. Con este ritual y esta mano, puedes abrir cualquier puerta del mundo, como una ganzúa mágica. Curiosamente, la historia conserva descripciones de casos supuestamente reales del uso de estos artefactos. En el libro de 1873, Mitos Curiosos de la Edad Media, hay una historia contada por una sirvienta. Durante un fuerte temporal, un mendigo apareció en la puerta de una posada en el condado inglés de Northumberland. No había cuartos, pero le dejaron dormir junto a la chimenea con la sirvienta. La mujer despertó de noche y vio al huésped sacar una mano humana seca de su capa, encender velas entre los dedos y murmurar un hechizo. Luego caminaba por el salón guardando en una bolsa objetos valiosos como vajilla y candelabros. La sirvienta corrió a despertar al dueño y a los demás sirvientes, pero ellos dormían profundamente. Entonces, ella tomó una jarra de leche y la derramó sobre la mano. Las velas se apagaron y la parálisis del sueño desapareció de los habitantes de la casa. Ahora, esas manos forman parte de la exposición de varios museos, y cada una tiene su propia historia siniestra. Este hallazgo ya tenía valor real en la Edad Media. Tesoros extraños de los aztecas. Los arqueólogos creen que el nuevo hallazgo descubierto en la Ciudad de México los llevará al lugar donde descansa el principal emperador azteca. La tumba imperial perdida ha intrigado a los científicos sudamericanos por años, y es el principal objetivo de los arqueólogos, similar a la búsqueda de tumbas en Egipto. La tumba de Cleopatra mencionada en un video reciente. Hace más de 500 años, sacerdotes ocultaron tesoros aztecas junto a los escalones de un templo en la Ciudad de México. El escondite incluye los restos de un jaguar vestido con la armadura de un guerrero, que sostiene en sus brazos a un águila. También en el escondite había muchas estrellas de mar y ramas de coral. Todo se guardaba en cajas de madera. Los científicos piensan que esta ofrenda era para el emperador Ahuizotl, quien gobernó de 1486 a 1580. En el centro de una de las cajas encontraron algo duro que, según ellos, podrían ser los restos cremados del emperador. Es posible que este hallazgo se convierta en un gran descubrimiento del siglo XXI. El hallazgo se realizó en un lugar que hoy se conoce como el Templo Mayor, el principal templo de los aztecas nativos en su capital, Tenochtitlan. Este templo fue reconstruido 6 veces. Cada emperador buscaba diferenciarse del anterior. Es difícil saber cuándo se construyó el primer templo. Probablemente está relacionado con la fundación de Tenochtitlan en 1300. El templo principal tenía la altura de un edificio de 15 pisos.
Sin embargo, aquí también los colonizadores españoles hicieron su parte y desmontaron parcialmente el templo. Usaron las piedras después de la destrucción para la catedral católica. Había cajas grandes con el jaguar y estrellas de mar, y otras más pequeñas. En una guardaban inciensos aztecas, en otra había 21 cuchillos de pedernal decorados con guerreros, un lanzadardos pequeño y un escudo. Cerca, en una ofrenda circular, hallaron a un niño de unos 9 años. Probablemente fue sacrificado con el jaguar. El análisis indica que a ambos les extrajeron el corazón en el ritual. Estas excavaciones terminan en una fosa con cráneos de niños sacrificados de entre 1 y 6 años. Los restos cremados del emperador Ahuizotl aún no se han encontrado y esto podría tomar un año. Por un lado, te alegran los hallazgos de arqueólogos, pero a veces es mejor no saber. Mientras arqueólogos buscan restos cremados, en Rusia hallan un virus desconocido desde el Paleolítico. Fortalezas fundidas. En las montañas de Escocia hay ruinas que todavía hacen que los arqueólogos discutan entre sí. Parece una fortificación típica de las épocas de bronce y hierro, con muros de piedra, restos de viviendas y fogatas. Si observas bien, verás que las piedras están fundidas. Partes de las paredes parecen haber pasado por un horno. Las rocas se unieron formando un monolito vítreo, y esto no se debe a un incendio. La arenisca funde a más de 1000 grados. Para lograr ese efecto hay que mantener el fuego durante varios días, creando un espacio cerrado donde el calor no se escape hacia afuera. Alguien construyó y luego quemó estas fortalezas volviéndolas bloques sólidos. Experimentos del siglo XX mostraron que ese efecto solo ocurre con control artificial. Wallace Thornycroft y Beer Gordon Child repitieron el proceso. Encendieron una pared de losas, madera y arcilla. Tras 3 horas de fuego, colapsó, pero parte de la piedra se fundió. Después se entendió que la temperatura debía ser estable varios días y requería oxígeno constante. Era tecnología, no casualidad. Antes del uso de metales, alguien ya controlaba el calor. Después, hallaron fuertes similares en toda Europa del Norte. Más de 200 lugares donde personas derritieron piedra. Se desconoce por qué fue entonces. Pero en este extraño conocimiento sobre el fuego, que no destruye sino que une, hay una sensación de algo demasiado avanzado para su época. Parece más una tecnología heredada cuyo significado aún no entendemos, no solo ingeniería antigua. Vimos tecnología parecida en el antiguo Egipto con los escalones derretidos. Una ciudad de 3000 años apareció del río. Irak es uno de los pocos países muy afectados por el cambio climático. El sur sufre sequías constantes. Para proteger los cultivos, el gobierno utiliza agua del embalse de Mosul para el riego, el cual se considera uno de los depósitos de agua más importantes del país. La extracción de agua permitió descubrir una ciudad de la Edad de Bronce del Imperio Mitanni. La gran ciudad con palacio y varios edificios grandes podría ser la antigua Sakikú, un centro clave del Imperio Mitanni. Una terrible sequía permitió a los historiadores revivir una ciudad antigua inundada hace más de 3000 años. Los arqueólogos buscan documentar el sitio rápidamente antes de que se inunde de nuevo. En poco tiempo lograron mapear la ciudad. Además del palacio visible desde el agua, vieron varios edificios grandes, fortificaciones masivas con torres y algo similar a una tienda antigua. Uno de los hallazgos más importantes en este lugar fueron 5 vasijas de cerámica en las que se guardaban más de 100 tablillas cuneiformes. Al descifrar la escritura, los arqueólogos sabrán qué eran esos edificios, su función y, lo más importante, cómo vivía la gente en el imperio. Las tablillas cuneiformes son del período medio asirio y se resguardan para evitar daños por el aumento del agua. Los edificios excavados fueron completamente cubiertos con una lámina plástica ajustada y cubiertos con grava. Esto ayudará a proteger la antigua ciudad de la destrucción por un tiempo más. Actualmente el embalse está lleno de nuevo y la ciudad de la Edad de Bronce ha desaparecido de la vista. En Brasil, un hallazgo alienígena muy extraño surgió del agua. El tesoro se escondió en la guerra. Otro hallazgo accidental de un buscador de tesoros aficionado, ahora en los Países Bajos. El buscador de tesoros encontró en el pantano una magnífica colección de joyas de oro y monedas de plata. Por ahora todavía están siendo investigados, pero los arqueólogos ya consideran que son típicos de las regiones de Resland. Curadores del museo en Países Bajos creen que fueron escondidos ahí hace aproximadamente 800 años, posiblemente de la guerra. El tesoro consta de 4 colgantes de oro, 2 tiras de pan de oro y 39 monedas de plata. El descubrimiento ocurrió en 2021 en el pueblo norteño de Hugwoud,
en Frisia Occidental. Los arqueólogos aún no identifican al dueño de estas joyas y monedas, pero algo es claro. Pertenecían a una persona muy influyente y rica de la Edad Media. Se cree que eran propiedad de la condesa de Holanda. Las monedas de plata acuñadas presentan varios estilos. Algunas datan de inicios del siglo XIII. La moneda más reciente es de finales de la década de 1240, coincidiendo con un periodo de guerra, lo que explica que el dueño enterrara sus objetos de valor. Flauta con voz de gavilán. Ahora vamos a Israel, al sitio del antiguo asentamiento de Ain Malaha. Aquí, bajo una capa de tierra de más de 12.000 años de antigüedad, se encontraron 7 flautas únicas hechas de finos huesos de aves. Imagínate eso. Nuestros antepasados crearon estos instrumentos con huesos de aves rapaces, eligiendo cuidadosamente los huesos y la ubicación de los orificios. Con su ayuda se logran sonidos similares a gritos de aves rapaces. Según investigadores, estas flautas no eran instrumentos musicales, sino herramientas de caza. Ain Malaha es un antiguo asentamiento natufiense, donde los primeros cazadores-recolectores se establecieron. Aún así siguieron cazando, pescando y recolectando, y también aprendieron agricultura y ganadería. Ain Malaha está cerca del lago Hula, donde descansan aves migratorias. Los habitantes locales cazaban aves acuáticas que pasaban el invierno en el lago. Estas flautas tenían de 1 a 4 orificios que, como en las modernas, se tapaban con los dedos, y algunas contaban con boquilla. Y alrededor de los orificios hay muchas rayaduras y marcas, lo que demuestra que los instrumentos se usaban activamente. Los investigadores realizaron un experimento. Fabricaron flautas de huesos de pato cuyos sonidos se parecían a los gritos de aves rapaces, como el cernícalo y el gavilán. Se cree que con estos sonidos los cazadores atraían aves y usaban sus garras y plumas para hacer adornos. El meteorito más antiguo. Les presento a Erciyes 002. No es un meteorito cualquiera, es todo un bisabuelo del espacio. Tiene 4.6 mil millones de años y fue hallado en el Sahara. Es la roca volcánica más antigua de la Tierra, una condrita andesítica y uno de los primeros habitantes cósmicos. Científicos australianos buscaron revelar sus secretos, entender la formación de los planetas y el inicio del sistema solar. Pero nuestro viejito preparó una sorpresa. El isótopo de aluminio 26 fue la principal fuente de calor en la evolución temprana del sistema solar. Además, los especialistas solían determinar la edad de los meteoritos por su cantidad. Al inicio del sistema solar, el aluminio se distribuía de forma desigual, por lo que los métodos antiguos para calcular la edad ya no son tan precisos. Este hallazgo transformó la visión científica. Ahora se requiere otro método para determinar la edad de un habitante espacial. Templo de Afrodita bajo el agua. Investigadores hallaron en la costa de Alejandría un templo sumergido dedicado a Afrodita. Este hallazgo muestra la profunda conexión entre los antiguos egipcios y los griegos. Este hallazgo prueba que marineros y comerciantes griegos no solo visitaban puertos egipcios, sino que también dejaron su cultura al construir templos a sus dioses. Objetos de cerámica y bronce hallados en el templo sumergido llegaron a las tierras de los faraones desde Grecia. Al recordar Heracleion, la ciudad perdida bajo las olas de Abukir, uno imagina lo valiosa que fue en su época. Centro de intercambio cultural y económico entre Egipto y el mundo antiguo. Heracleion, sumergida en el Mediterráneo hace 1200 años, sigue sorprendiendo a científicos de todo el mundo al revelar sus secretos. La historia está llena de misterios y cada hallazgo aporta nuevos conocimientos. Agradecemos a los científicos e investigadores que descifran el pasado y nos brindan una nueva perspectiva. Me alegra que hayan estado conmigo en este fascinante viaje. Suscríbanse al canal, pronto habrá nuevo video. Gracias por ver. Hasta luego.